Hola, mi nombre es Sergio Mari Vidal y soy profesor del Departamento de Economía y Ciencias Sociales. Lo que pretendo con esta presentación es analizar el tratamiento que de las subvenciones de capital no reintegrables se da en el borrador del Plan General de Contabilidad adaptado a las normas internacionales de información financiera que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas publicó en febrero de 2007 en su página web. Y en concreto, el tratamiento que se da de estas subvenciones de capital para el caso de la adquisición de los activos intangibles, activos materiales e inversiones inmobiliarias. Por tanto, los objetivos que nos planteamos son básicamente dos. Por un lado, conocer la norma de valoración de las subvenciones de capital y, por otro, conocer cuál sería el movimiento contable de las cuentas relacionadas con la concesión e imputación de estas subvenciones de capital. Bien, el borrador de este Plan General de Contabilidad recoge lo que sería el reconocimiento y la valoración de las subvenciones de capital en la norma de valoración número 18. Y en este sentido, lo que establece es que se contabilizarán inicialmente como ingresos imputados directamente al patrimonio neto. Es decir, que en el momento en que se perciban se imputarán al patrimonio neto y por tanto no serán considerados ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias en ese momento. Posteriormente, sí se irán reconociendo en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos, pero por partes, es decir, realizará esa imputación sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de esa subvención. Es decir, para el caso concreto que estamos hablando de activos materiales o intangibles o bienes de inversión, sería en proporción a la amortización efectuada en ese periodo para los elementos de activo de que se trate, o en su caso en su enajenación. Esto último que quiere decir, en caso de que estos activos no fuesen amortizables, como podrían ser el caso de los terrenos, se imputaría la subvención íntegramente en el momento de la enajenación del mencionado terreno. Bien, ¿cómo se valoran estas subvenciones de capital? Pues estas subvenciones pueden ser de carácter monetario y en ese caso se valorarían por el valor razonable del importe concedido y también pueden ser no monetarias o en especie. En ese caso se valorarían por el valor razonable pero del bien recibido. Bien, ¿cuáles son las cuentas que intervienen en el movimiento contable para la concesión e imputación de estas subvenciones de capital? Como veis, son básicamente estas cuatro. Por un lado, la cuenta 130 de subvenciones oficiales de capital, que veis que incluso mantiene la codificación del antiguo Plan General de Contabilidad del año 90. La cuenta 746, que es la que nos va a servir, como veis, de grupo 7, que es la que nos va a servir para imputar esa subvención de capital a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, en base a ese criterio sistemático del que hemos hablado antes. Y dos cuentas nuevas, que son la verdadera novedad en el tratamiento, que son la 840 y la 940. ¿Novedad por qué? Porque estamos hablando ya de un grupo 8 y de un grupo 9, inexistentes en el antiguo Plan General de Contabilidad, y que nos van a servir para realizar el movimiento de estas subvenciones de capital en su relación con el patrimonio neto de la sociedad. Bien, vamos a ver en detalle cuál sería el movimiento de estas cuentas. La cuenta 130 de subvenciones oficiales de capital, lo que hacemos es que se abonará al cierre del ejercicio para determinar el saldo que deba figurar en el balance y con cargo a la cuenta 940 ingresos de subvenciones oficiales de capital. Es decir, que simplemente la cuenta 130 se moverá en el momento del cierre del ejercicio para traspasarle el saldo de esa subvención de capital. Y por otro lado, se cargará también al cierre del ejercicio para determinar el saldo que debe figurar también en el balance, con abono en este caso a la 840, es decir, que sería el momento en el que realizamos la imputación de la subvención de capital al resultado del ejercicio y por tanto deberíamos minorar el saldo de esta cuenta. La cuenta 746 es básicamente la misma que en el antiguo Plan General de Contabilidad era la 775 de subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio, pero en este caso, dado que ya no van a haber ingresos de carácter extraordinario, se reclasifica a otro subgrupo, como vemos, ¿no? Pero la filosofía del movimiento es básicamente la misma, aunque las contrapartidas son distintas. En este sentido, se abonará para realizar la imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias, como grupo 7 que es, pero con cargo a la cuenta 840 de transferencias de subvenciones oficiales de capital, la cuenta esta de gasto imputable a patrimonio neto. Y por otro lado, se cargará al cierre del ejercicio, obviamente en el asiento de regularización de cuentas especulativas junto con el resto de cuentas de los grupos 6 y 7. La cuenta 840 ya hemos visto su movimiento al ver el de la 130 y el de la 746. En concreto, se cargará en el momento de la imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias de la subvención recibida con abono a la cuenta que va a imputar como ingreso de pérdidas y ganancias la subvención.
y, por otro lado, se abonará al cierre del ejercicio con cargo a la cuenta 130 para minorar el saldo de la cuenta 130, puesto que una parte de esa subvención se acaba de imputar al resultado del ejercicio. Y, finalmente, la 940, que es ingresos de subvenciones oficiales de capital, que se abonará, en este caso, en el momento en que nos concedan la subvención, es decir, será un ingreso, pero directamente imputable a patrimonio neto, con cargo generalmente o a cuentas del subgrupo 47, si no se cobra la subvención en ese momento, o 57 si efectivamente es cobrada en ese mismo momento. Y, por otro lado, se cargará, obviamente, al cierre del ejercicio con abono a la cuenta 130 de subvenciones oficiales de capital, de tal forma que traspasemos ese ingreso imputado a patrimonio neto a la cuenta de patrimonio neto que va a recoger esta subvención oficial de capital. Bien, veamos un ejemplo para aclarar todos estos movimientos contables. El ejemplo sería el siguiente. El 1 de enero del año N, una sociedad recibe una subvención oficial de capital por 9.000 euros para financiar la compra de una máquina que se adquiere, para simplificar, en esa misma fecha y cuesta 15.000 euros, teniendo una vida útil de 3 años y suponiendo que se amortiza de forma lineal. Se pide registrar todos los asientos desde el momento inicial, 1 de enero del año N, hasta 31 de diciembre del año N más 1. Bien, en el momento en que se percibe la subvención, lo que registraremos, por tanto, será un ingreso imputable a patrimonio neto, por tanto utilizaremos la cuenta 940 y en este caso suponemos que se cobra en ese mismo instante y por tanto cargaremos la cuenta de tesorería. A continuación, lo que realizaremos es la adquisición, el asiento de adquisición de la maquinaria en cuestión, que será un asiento de adquisición de inmovilizado como cualquier otro. Aquí no hay ninguna novedad al respecto. Nada más. A 31 de diciembre ya del año N tendremos que empezar a hacer las imputaciones correspondientes de los ingresos y los gastos. En este sentido, para realizar la imputación de la subvención de capital a resultados, lo que tendremos que hacer es imputar la parte de subvención siguiendo ese criterio sistemático y racional del que hablaba la norma de valoración. ¿Cuál es ese? La amortización. Hemos dicho que este inmovilizado, esta maquinaria, tiene una vida útil de 3 años y que se amortiza por el método lineal. Por lo tanto, la subvención deberemos imputarla en ese mismo sentido. Recordar que la subvención era de 9.000 euros. Si se imputa durante 3 años y de forma lineal, la imputación será de 3.000. Por tanto, abonaremos la cuenta 746 para su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, por esos 3.000 euros, con cargo a esa cuenta de gasto imputado directamente a patrimonio neto, que es la 840. Al mismo tiempo, imputaremos la amortización del inmovilizado al resultado del ejercicio con el asiento de amortización correspondiente, sin mayor novedad al respecto. Y en el momento en el que regularicemos las cuentas de los grupos 8 y 9, la cuenta 940, que recordar que es la que nos ha servido para registrar la concesión de la subvención, y la cuenta 840, que recordar que es la que nos ha servido para realizar la imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias de la parte de subvención que corresponda, se liquidarán con la cuenta 130 de subvenciones oficiales de capital, que es la que va a recoger en el balance de situación el importe pendiente de imputación de esta subvención. Bien, en el ejercicio, finalmente, en este mismo año, en el asiento de regularización de las cuentas de gestión, lo que realizaremos será, obviamente, saldar la cuenta de ingreso utilizada para imputar la subvención de capital al resultado del ejercicio. En el año N más 1, bueno, pues a cierre del ejercicio N más 1, volveremos a imputar nuevamente la parte correspondiente a este ejercicio de la subvención de capital, en este caso otros 3.000 euros, de igual forma que antes, a la cuenta de pérdidas y ganancias con ingreso, la cuenta 746, y utilizar para detraer del patrimonio neto la parte que corresponde, la cuenta 840. Al mismo tiempo, amortizaremos igual que antes el inmovilizado. Recordar, antes no lo he comentado, que la novedad en este caso es que cambia la codificación y ahora el inmovilizado material es la 681, a diferencia del PGC 90, que era la 682. Lo mismo con la cuenta de amortización acumulada. Bien, lógicamente, cuando regularicemos las cuentas de los grupos 8 y 9, en este caso únicamente tendremos la imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias de la parte correspondiente y fijaros que lo que hacemos es cancelar la cuenta 840 abonándola y cargar la cuenta 130, con lo que minoraremos el saldo de la propia cuenta 130 que figuraba en el balance de situación. Y, por otro lado, al regularizar las cuentas de gestión, pues lógicamente cargaremos la 746 para saldarla con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias, como en cualquier asiento de regularización de cuentas de gestión. Bien,
Espero que os haya quedado claro cuál sería ese tratamiento que, para el caso concreto de la adquisición de activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias, da el borrador del Plan General de Contabilidad adaptado a las normas internacionales de información financiera de estas subvenciones de capital. Muchas gracias.